Hermanos, qué bendición es verlos a todos aquí. Es una bendición que estemos todos los que estamos, dijo Henry, y somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Gracias, hermano, porque Dios sigue poniendo el querer como el hacer en usted y se congrega los domingos. Vamos a ver cuándo logramos tener la iglesia también los miércoles, hermano, así todos juntos. Amén. Le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia y la abra en la carta a los Romanos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie la carta a los Romanos, a capítulo 1, y vamos a estar estudiando y predicando desde el verso 8 al 17. Mientras usted busque en su Biblia, le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos van a ver a través de la página de Facebook. Recordándole la indicación de siempre que si es posible busque una Biblia, nos acompañe a través del recorrido del estudio de esta mañana de domingo para que verifique que lo que estudiamos, predicamos es solamente la palabra de Dios. Cuando lo tenga diga amén, hermano. Vamos a leer los dos primeros versículos de Romanos capítulo 1, verso del 8, y vamos a leer del 8 al 9, hermano. ¿Lo tiene? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su palabra dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vamos a orar una vez más, amado hermano, para que Dios sea usándome y para que Dios sea trabajando en su mente, en su corazón, para que pueda entender y poner por obra este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, adorando tu santo nombre, y te pido, Señor, que me uses para que tu pueblo, Señor, pueda oír tu voz por medio de mí. Ayúdame, Señor, a tener gracias, Señor, para que este mensaje llegue a cada uno de ustedes y que sea el Espíritu Santo confrontando a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, la semana pasada empezamos el estudio de esta serie de Romanos y hay unos hermanos que no estuvieron y le hago la indicación de que si es posible vean la predicación pasada para que tengan el contexto correcto. Recordemos, amados hermanos, la semana pasada Pablo se introdujo en la carta presentándose. Y decíamos que Pablo presentaba varios títulos, pero entre los títulos más importantes, el primero que él se sentía orgulloso era el de esclavo. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Antes de ser Pablo el gran apóstol, antes de ser Pablo el maestro, el rabino, antes de ser el gran predicador, Pablo se consideraba esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros debería de tener. Hermanos, también vimos que Pablo aclaraba que este evangelio no era de él, no es el evangelio de Pablo, no es el evangelio de Pedro, no es el evangelio de Juan, sino es el evangelio de Dios, el cual habla totalmente ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Le hacía la indicación la semana pasada, si tiene un lápiz, un cuaderno, apunte, hermano, porque la semana pasada Pablo en solo la introducción nos mencionaba el evangelio de una forma extraordinaria. Les decía la semana pasada también que la carta a los Romanos es la carta magna de la Biblia, porque es una extraordinaria carta donde nos vamos a introducir a lo más profundo del evangelio, hermano. Y aunque hay cosas que tal vez no vaya a entender, yo le ruego al Espíritu Santo que se las aclare para que las entendamos y caminemos juntos en este hermoso camino. Quiero introducirme, amado hermano, haciéndole una pregunta. ¿Para quién es el evangelio? ¿A quién le tenemos que predicar el evangelio? A toda criatura, a los inconversos. ¿Ok? Pablo, amado hermano, nos va a enseñar que el evangelio es para todos, inconversos y cristianos. Pero a veces, amado hermano, creemos que el evangelio solo es para predicárselo a los inconversos para que vengan a creer. Hoy vamos a aprender, amado hermano, por medio de la palabra, que el evangelio es para todos. Y mire, en el versículo 8 que leímos,
Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante a Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. Ahora, Pablo hace una hipérbole, amado hermano, una figura literaria, exagerando el texto donde dice todo el mundo. Pero aquí todo el mundo, ¿qué es? Todo el mundo conocido, todas las iglesias que habían en ese tiempo. Acuérdese, Roma era el imperio más importante del mundo. Entonces, cuando Pablo está hablando, no es que en México ya se sabía de la fe de los romanos. Es que allá en Honduras con los mayas y el indio Lempira ya estaba hablando de la fe de los romanos. No, solo está hablando que en el mundo conocido, amado, la fe de esta gente se había divulgado, tal vez por todas las iglesias. Y Pablo le gusta y escuchar eso. Pero mira lo que dice el versículo 14. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora, vamos a profundizar en esto conforme vayamos avanzando. Pero ¿de qué era deudor Pablo? De lo mismo que usted es deudor con la gente de afuera y con sus hermanos. De lo mismo que yo soy deudor de la gente de afuera y con sus hermanos. Porque tanto a Pablo como a nosotros como iglesia, amado hermano, se nos dio una gran comisión. ¿Y esa gran comisión qué es? Predicar el evangelio. Y dijimos a toda criatura, tanto griegos como judíos. Aquí griegos, amado hermano, incluye a todos los gentiles, no solamente a los de Grecia. Está hablando de todos los gentiles. Y vamos a ver, amado hermano, que el mismo Jesús dijo que nosotros los cristianos tenemos que estudiar este evangelio. Y por eso compartimos semana a semana, amado hermano, no mi testimonio, sino el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio, va a decir Pablo en esta carta, es poder de Dios. Y a su nombre. Aleluya. En estos 7 versículos de la Biblia nos muestra 2 cosas grandísimas del apóstol Pablo. Primeramente, amado hermano, un corazón pastoral, un corazón de apóstol, por el amor a los hermanos en la fe. Dice Pablo, yo vivo orando por todos ustedes. Recuerdes, amado hermano, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Pablo ni siquiera conoce a los que están en Roma. Era un anhelo del apóstol Pablo poder ir a Roma, pero hasta ese momento no había podido. Y le escribe esta carta. Y dice, nos muestra esa gratitud que tiene el apóstol Pablo, dice, y lo muestra en oración constante por ellos. Y nos deja ver el corazón también misionero. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir a Roma, ir a Italia. Ahora, ¿cuántos de aquí desean ir a Italia? ¿Ah? ¿Solo yo? Hermano Robert, ¿qué más? Hermano, creo que todos ahora. Nosotros deseamos ir a Italia. Y lo primero que nos gustaría ver en Italia, ¿qué sería? Ver el Coliseo Romano. Es la respuesta de todo el mundo, hermano. A todos nos gustaría ir a Roma para conocer las atracciones turísticas de Roma y principalmente el Coliseo Romano. Pero sabe que Pablo, amado hermano, no está diciendo, hermano, me gustaría ir a Roma porque quiero ver dónde martirizan a los hermanos. Quisiera ir al Coliseo Romano para ver dónde nos martirizan, dónde nos matan a todos los cristianos. Me gustaría conocer el lugar. No, Pablo no tiene interés de ir a conocer, como nosotros, amado hermano, las maravillas que hay en Roma. Sino Pablo lo que quiere ir a hacer a Roma es a predicar el evangelio. Hermano, y ese es el deseo que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Querer ir a un lugar, pero ir a predicar la palabra de Dios. Ir a extender la obra del Señor por medio de la predicación del evangelio. Y Pablo empieza dando gracias a Dios por la fe de los cristianos en Roma. Y notemos, Pablo nos enseña a darle la gloria, amado hermano, a Dios primeramente y en todo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, cuando nosotros vamos en oración, nosotros tenemos que ir en oración poniendo al único intercesor que hay entre Dios y nosotros. ¿Quién es? Cristo. Yo no sé cómo usted ora, pero mi forma de orar es siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted dice, si Dios quiere, en el nombre de Jesús voy, es lo que está diciendo. Mi intercesor es Cristo. Y yo por medio de Jesucristo me presento ante ti.
Entonces Pablo lo primero que dice, doy gracias a Dios, nos enseña a darle gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos, y esto es bien importante, amado hermano, Pablo no está alabando a los creyentes que llevaron el evangelio a Roma. Pablo no dice, gracias a Dios por aquellos hermanos que vinieron el día de Pentecostés, tú cambiaste su corazón, volvieron a Roma y llevaron este evangelio. Pablo tampoco dice, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por los hermanos que fundaron la iglesia en Roma. Porque la semana pasada estudiábamos, amado hermano, que el evangelio ¿de quién es? De Dios. No es del hombre, amado hermano. Cuando nosotros le damos gracias a algo, glorificamos algo, no tiene que ser al hombre, no tiene que ser nuestro pastor, no tiene que ser cualquier predicador, no tiene que ser el gran apóstol que hay ahora, no. Tiene que ser siempre la gloria en todo para Dios. Y para Dios, amado hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es gracias a Dios, amado hermano, no a ningún hombre. Gracias a Dios que la iglesia en Roma, amado hermano, conoció del evangelio de Jesucristo. Y es gracias a Dios que usted y yo conocimos el evangelio de Jesucristo. Yo le pude haber evangelizado a alguno de ustedes, amado hermano, y usted puede decir, el pastor me evangelizó, yo creí que me dijo por medio de la palabra de Dios, y aquí estoy. Y hay muchos que dicen, yo soy tu padre espiritual. Jesucristo dice, amado hermano, no llames padre a nadie aquí en la tierra, a no ser que sea el papá natural, ¿no? Pero un padre tenemos. ¿Quién es? Dios en el cielo. Ahora, nos tiene que quedar claro, amado hermano, porque cuando entendemos eso, nosotros estamos entendiendo que la gloria en todo se la tiene que llevar siempre la misma persona, el mismo ser, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea la gloria y el honor en todo y por todo. Como cristianos tenemos que tener claro que no tenemos nada por qué gloriarnos. Por eso, amado hermano, a mí hasta me fastidia un poco cuando yo miro hombres que dicen, le voy a presentar mis títulos, yo estudié en tal universidad, yo hice esto, y se empiezan a presentar ellos y se empiezan a llenar de gloria a ellos. Cuando el apóstol que más escribió en la Biblia, amado hermano, el apóstol Pablo, dijo, todo lo que yo tenía ganado antes de conocer a Cristo para mí es estiércol, es basura. Yo no me voy a presentar aquí a hablar de mí. Yo les vengo a presentar a Cristo y a crucificado. El evangelio. La gloria, amado hermano, en todo lo que se hace, en iglesia, afuera, como cristiano, siempre tiene que ser para nuestro Señor Jesucristo. Y si están los romanos en Cristo, amado hermano, ¿es gracias a quién? A Dios y su misericordia. Si nosotros estamos en Cristo, ¿es gracias a quién? A Dios y sus misericordias por medio de nuestro único intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso no nos podemos gloriar de nada. Mire, hay hermanos que dicen, bueno, sí, hermano, pero yo llegué a Cristo por medio de la fe. Yo un día escuché el evangelio y mi fe, dicen ellos, como que pudieran producir fe. Y mi fe me trajo a Cristo, yo creí. Sí, pero creíste porque Dios te hizo creer. Si no, no hubieras podido creer. Ahora, hay gente que le ha complicado esto. Vaya a Efesios, hermano, para aclararlo. Carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 8 al 9. Para ver por qué creímos y por qué sigue creyendo más personas. Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia, ¿sos qué? ¿Habéis sido salvados? Ahora, ¿qué es gracia, hermano? Un regalo inmerecido. Gracia es un regalo inmerecido, ok. Por gracia sos salvo, perdón. ¿Por medio de qué dice? De la fe. Ahora, mi fe, Pablo me aclara y me quita ese pensamiento egocéntrico. Y dice, no, por medio de la fe. ¿Y esto qué dice? No es tuyo, Roberto. No es tuyo, Henry. No es tuyo, hermana Yolanda. Es por medio de la fe, y esto no es vosotros, sino que es un don. Ahora, ¿qué es un don? Un don no es un señor, hermano. ¿Qué es un don? Un regalo. Entonces, se lo voy a traducir en buen español. Porque de regalo habéis sido salvos. Es un regalo. Tú no hiciste nada para salvarte.
Dios le plació salvarte. Eso es lo que dice. Y esto fue por medio de la fe, pero no de tu fe. Porque la fe también te la regaló Dios para que pudieras creer en Él. Eso es lo que dice ahí. No por obra. Es que yo. No, queda excluida las obras para que nadie se gloríe. No es por ti. No es por algo que tú hiciste. Es que yo soy más inteligente, por hoy yo acepté a Cristo y mi hermano no. No es por ti. Es porque a Dios le plació regalarte algo que no te mereces. Es gracia. Darte un regalo que no te mereces. Eso es gracia. Y misericordia es darte algo que no te mereces. Y gracia es darte lo que no te mereces. Entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿podríamos gloriarnos nosotros de algo porque somos cristianos y estamos en iglesia y nos congregamos? Pablo dice no. Pablo dice no se pueden gloriar por nadie. Y como dije la semana pasada, este evangelio se origina en Dios y por eso hasta nuestra fe nace ¿a dónde? En Dios, hermano. Y Él nos da un regalo y Pablo deja claro que esta fe es gracias a un solo mediador. ¿Cómo se llama nuestro mediador? Jesucristo. Pablo lo deja muy claro desde que hace la introducción a la carta de los Romanos. Solo es por medio de Jesucristo es que nosotros nos podemos presentar a Dios en oración, amado hermano, para darle las gracias. Cada vez que usted entra y usted dice, Padre, vengo aquí presentando, no, espérate. Tú no eres nadie. Tú tienes un mediador, un salvador, alguien que te redimió, alguien que pagó el precio por ti, porque nosotros solo merecíamos el infierno. Cuando tú te vengas a presentar, dice Pablo, yo vengo a predicar este evangelio de Dios, porque es de Dios, nace de Dios y es de Dios, pero lo vengo a presentar por el que habla todo el evangelio, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que no es hermano. Que no se nos olvide eso. Sin Jesús, esto fuera imposible. Y esto lo logró Jesús a través de su muerte en la cruz. A través de su muerte y su resurrección, Él nos reconcilió con el Padre. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Y aquí, amado hermano, quiero aclarar esto con los amigos católicos. Los amigos católicos creen que hay muchos mediadores. La palabra de Dios nos enseña que solo hay un mediador. No es Jesús y María. No es Jesús y Guadalupe. No es Jesús y la Virgen de Suyapa. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre. Si tú usas otro mediador para ir a Dios, tú estás usando un ídolo. Estás usando un Dios falso. Que muchas veces atrás de esos dioses falsos lo que hay son demonios, hermano. Y eso lo enseña la Biblia. En este contexto también hay algo que tenemos que dejar claro. Amado, volviendo a la iglesia romana, católica romana, dice, no, es que nosotros tenemos un pontífice. ¿Sabe qué quiere decir pontífice? Alguien que hace puentes. Alguien que sirve para cruzar, un mediador también. Y dice, bueno, el Papa, nuestro Papa, dicen los amigos católicos, es el sumo pontífice. La Biblia lo desmiente de una. Dice que el único puente entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesús. Y solo hay un sumo sacerdote, hermano, donde podemos ir para alcanzar el perpetuo socorro, dicen los hermanos. Y ese se llama Jesucristo, amado hermano. Mira lo que dice. Solo tenemos nuestro sumo sacerdote, Romanos 8:34, vaya ahí. Vamos a darle contexto bíblico. Romanos capítulo 8, verso 34. Acuérdese, todo el evangelio, dijo Cristo, toda la Biblia habla de mí. Y dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo. Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. Hermano, el único hombre que caminó en esta tierra y fue perfecto es Jesucristo. De ahí todos los hombres,
mujeres y hombres que han existido han sido pecadores. Por eso la misma Virgen María, la madre de Jesús, hombre, dijo, gracias a Dios y mi Salvador. Ella reconocía que Jesús era su Salvador. Mira lo que dice también, amado hermano, para darle más contexto bíblico, Hebreos 7, 23 al 26. Carta a los Hebreos, capítulo 7, versos 23 al 26. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Los sacerdotes anteriores eran numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable. Recuerde, inmutable es un atributo de Dios que quiere decir no es cambiable, no es variable. Puesto que permanece para siempre. Por el cual también es poderoso para salvar para siempre. Grábese esas palabras, hermano. La salvación es para siempre. No es que te la prestan un rato, pero si no eres pilas te la quitan. No, es para siempre. Dice, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, el mediador, Jesucristo, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Ese es Cristo. Ese es nuestro sumo sacerdote. No hay ningún otro mediador. Es por eso que nosotros creemos que la salvación, amado hermano, del hombre desde principio a fin le pertenece a Dios, como enseñan las Escrituras. Yo sé que esto molesta, amado hermano, al ser humano, porque nosotros los seres humanos somos egoístas. Nosotros los seres humanos queremos ser partícipes, coprotagonistas de nuestra salvación. ¿Cómo que regalada? Mire, haga una prueba. Usted le regala algo. Usted le regala $100 a alguien que no conoce o que conozca. Le dice, mira, te regalo $100. ¿Sabe cuál va a ser la primera reacción de esa persona? ¿Y por qué me los das? Han de ser falsos. ¿O qué quieres que haga por esos $100? No te lo estoy regalando. No, es que aquí nada es regalado. La salvación sí, hermano. Para nosotros. Se pagó un precio exagerado. La sangre del Hijo de Dios. Pero era gratis para nosotros. Es gratis para nosotros. Y continúa siendo gratis para todo aquel que confiesa a Jesús y pone su fe y su confianza en Él. Sigue siendo fácil. Mira lo que dice Salmos. Salmos capítulo 3, verso 8. Hoy nos vamos a meter. La semana pasada estuvimos en orilla y el agua nos llegó a los tobillos. Hoy nos vamos a meter hasta las rodillas, hermano. Vamos a ir profundizando cada día más, cada domingo. Vamos a ir profundizando en las Escrituras por medio de la carta de Pablo. Salmo 3:8. Dice, la salvación es del Señor. Sea sobre todo tu pueblo tu bendición. Mira lo que dice también Salmos 37:39. Salmos 37:39. ¿Lo tiene? Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Decía una hermanita temprano, es que he estado angustiada, es que he estado desanimada. ¿Qué dice la palabra? Le dije, hoy te va a hablar Dios. Y Dios te dice, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es tu fortaleza en el tiempo de la angustia. Cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando estamos desanimados, vamos donde el quien es nuestra fortaleza. Y ese es Jesucristo. Es por eso que al igual que Pablo, nosotros le damos solo a Dios la gloria. Pero también Pablo quiere ir a Roma para predicarles el evangelio. Porque para eso fue hecho apóstol. Pablo va a repetir varias veces, quiero ir a Roma a predicar el evangelio. Quiero ir a Roma a predicarles el evangelio. Quiero ir a Roma porque quiero compartir con ustedes. Quiero ir a Roma para ser estimulados mutuamente por medio del evangelio. Porque Pablo sabe que aunque Dios es soberano y Él escogió desde antes de la creación del mundo a los que iban a ser santos, amado hermano, también Dios escogió una forma de llamar a sus santos. Dios en su soberanía, Él escoge al que Él quiera, nos guste o no nos guste. Lo entendamos o no lo entendamos, Dios es soberano. Hace como Él quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere.
Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ese es un Dios todopoderoso, ese es un Dios soberano, nos guste o no nos guste. Porque como al hombre no le gusta, amado hermano, no, ¿y por qué? Eso es egoísmo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Un ser finito y un ser egoísta como nosotros. Dios es claro y dice que en su soberanía Él escoge desde antes de la creación del mundo. Pero no me tiene que creer a mí. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Búsquelo por favor. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Según nos escogió Él, en Él, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él, en amor. ¿Cuántos son santos? Recuerde, santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir apartado para Dios. Eso es santo, hermano. Y si eres santo, Dios te conoció desde antes de la creación del mundo y te escogió en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Él es el que escoge porque Él es Dios. También dice que quiere ir a Roma a predicar el evangelio porque aunque Dios es soberano, Él escoge, es obligación del hombre responder al llamado de Dios. Dios en su soberanía escoge, pero la palabra de Dios también dice, Dios manda en todos lados que todos los hombres, ¿qué dice? Se arrepientan. Es tu responsabilidad mía responder al llamado de Dios. Y ese llamado viene a través de la única forma, amados hermanos, que existe en la Biblia para que el pecador responda a Dios. Se ha sido escogido desde antes de la creación del mundo. Y no es a través de testimonios. No es a través de dramas, no es a través de danzarinas de Papantla, no es a través de nada, solo es a través del único medio. ¿Cuál es ese medio? El evangelio de Dios que habla de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo habla? A este crucificado, muerto y resucitado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ese llamado viene a través de la predicación del evangelio y es lo que dice Pablo. Y vamos a darle contexto bíblico, Romanos 6:17. Hermano, hay muchos textos, pero no se los puedo traer todos por el tiempo, pero hay muchísimos textos. Trato de escoger los más claros para que nos sea más fácil entender la palabra de Dios. Romanos, capítulo 6, verso 17. ¿Lo tienen? Dice, pero gracias que aunque erais, ya no somos esclavos del pecado os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. La palabra de Dios en la Reina Valera dice aquella forma de doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Nuestro corazón respondió, amados hermanos, a aquella forma de doctrina. ¿Para qué? Para que pudiéramos arrepentirnos. Nosotros obedecimos de corazón a la enseñanza. Por eso aquí no perdemos mucho el tiempo en otras cosas, hermano, porque la que nos llama al arrepentimiento, la que nos santifica, es la palabra de Dios. O sea, la enseñanza, ¿cuál enseñanza? Dice Pablo, la que nos llevó al arrepentimiento. Y esto es el evangelio. Y alguien tuvo que predicarnos estas doctrinas preciosas para que nosotros las oyéramos y respondiéramos al llamado que nos hizo irresistible Dios. ¿Cuál es el llamado irresistible, hermano? Aquel que cuando todos estamos aquí, el predicador hace ese llamado y todos se hacen como, otra vez otro llamado. No, pero hay un día que tú dices, Dios me está llamando. Dios me está llamando. Yo siento que esta prédica, Dios me confrontó mi corazón, el Espíritu Santo me redarguyó el pecado, me está guiando la verdad y me quiero arrepentir. Y de todos los que están en la iglesia, solo pasas tú. Ese es el llamado irresistible. Aquel que tenía pena pasar adelante, porque como hacen la mayoría de iglesias, a orar por él y a confesar a Cristo públicamente, dice, no me importa que me mire nadie. Ya entendí. Cristo murió por mí y no se avergonzó de mí.
Y Pablo va a decir más adelante en el capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y vamos a ver para qué es poder de Dios. Si para hacer milagros, si para levantar muertos, para hacer cosas espléndidas. Vamos a ver para qué un poquito más adelante. Mira, hermano, esto de que Dios escoge y nosotros respondemos, la responsabilidad de Dios, la responsabilidad del hombre, el pastor Sugel Michelin dice, esto es un enigma. ¿Qué es un enigma? Un enigma, dice él, es una pared infranqueable, algo que no podemos entrar. Pero el evangelio no es un enigma. Él dice, el evangelio es un misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? Dice él. Un misterio es un océano, amado hermano, donde nosotros nos podemos tirar y empezar a nadar tan profundo como nuestros pulmones soporten, nuestros pulmones intelectuales soporten. Lo que dijo el apóstol Pablo, para darte una idea de lo que estoy hablando, de este misterio. Colosenses, capítulo 1, versos 26 y 27, por favor. Para que tenga una idea. Hermano, esto no es algo que está oculto, pero es algo que nos incita a estudiar la palabra de Dios cada día más profundo. Y entre más nos metamos, más vamos a entender. Pero no querramos saberlo todo nosotros, porque esto ha sido una pelea de eruditos por siglos, hermano. Y todavía no se llegan a poner de acuerdo. Mira lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 1:26. Es decir, dice Pablo, el misterio. ¿Qué le acabo de decir que es un misterio? Algo donde usted se puede tirar, un océano donde usted se puede tirar y conforme sus pulmones intelectuales le den para entender, usted puede seguir profundizando. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Hermano, la revelación de la palabra de Dios siempre ha sido progresiva. Por eso usted, entre más se congrega, entre más estudia, más entiende. Porque Dios, conforme a sus riquezas en gloria, le va abriendo más la mente. Pero para entender estas profundidades, ¿qué tiene que hacer, hermano? Primeramente, congregarse. Segundo, estudiar la palabra correctamente. No como a mí se me plazca, como yo la quiero entender. No, por eso tenemos ayudas, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, ir al original para entender lo que estamos leyendo y no hacernos una idea de lo que creemos que dice. Y esa es la obligación tuya y mía para que este misterio se vaya aclarando. Pero recuerde, siempre ha sido progresiva lo que Dios nos viene enseñando. El apóstol Pablo amaba tanto a Dios, amado hermano, que él quería que todos conocieran el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo amaran, lo adoraran, lo exaltaran, lo glorificaran como él lo hacía. Y ese es el deber de nosotros. Queremos tener el deseo, amado hermano, de predicar este evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que nos digan qué bonito predica. Qué elocuente es el hermano Miguel cuando habla. No, para que Dios sea glorificado, exaltado, venerado. Solo a Él la gloria, a nadie más. Y era lo que Pablo pretendía, amados hermanos, que Cristo cada día fuera más glorificado. Ahora, si amamos a Dios, amados hermanos, si amamos a Dios, tenemos que amar también a su iglesia. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Cristo, hermano? Dicen uno, no, la católica, no los bautistas, no los presbiterianos, no la iglesia cuadrangular, no los pentecostales, no los reformados, decimos. La iglesia de Cristo es cada uno, aquel que se arrepintió de sus pecados, puso la confianza en Cristo y ahora vive para Cristo. Somos ladrillos de la iglesia invisible del Señor, que nosotros, cada uno de los salvos, cada uno de los escogidos, cada uno de aquellos que se han arrepentido, forman ese edificio que llamamos iglesia. Y solo Dios sabe verdaderamente quién es su iglesia, hermano. Pero Jesús nos dejó algo y dijo, por los frutos los conocerán. No se recogen peras de los higos, hermano. Acuérdese de eso. Pablo quería que lo exaltaran, lo glorificaran como él lo hacía, y ese mismo deseo sentía también por su iglesia. Mire, la iglesia que un día persiguió,
ahora la amaba tanto Pablo como al Señor. La iglesia que Pablo un día persiguió y para meterlos presos, para matarlos, como a Esteban, ahora él sufre penalidades por esa iglesia. Hermano, ese tiene que ser el cambio en cada uno de nosotros. Vamos a sufrir penalidades y tenemos que hacerlo con gozo. Cuando latigaron a los apóstoles, se dijeron, ven, estamos haciendo lo correcto. La gente no nos quiere matar porque estamos haciendo lo correcto. Pero ahora ven que los cristianos todo el mundo los quiere, hasta los Grammy los invitan ahora. Algo hay raro en lo que se está predicando, amados hermanos. Si nosotros decimos amar a Cristo, también deberíamos amar a la iglesia por la cual Él murió, y esa es cada uno de nuestros hermanos, los que nos congregamos aquí, y no solamente aquí, cada uno de los hermanos que de verdad es cristiano en las iglesias de todo el mundo, hermano. Por eso Pablo oraba por una iglesia que ni siquiera conocía. Pablo oraba, dice, todo el tiempo oro por ustedes, y Dios es testigo que no miento. ¿Cómo amaba a Jesús a la iglesia? Mira lo que dice Efesios 5:25. A ver, así como Jesús amaba a la iglesia, la tenemos que amar nosotros, hermano. Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Cuando lo tenga, diga. Efesios capítulo 5, verso 25. Mira lo que dice Pablo por medio del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cómo amaba Cristo a la iglesia? Con su propia vida, hermano. Pero aquí, amados hermanos, y en todos lados, usted puede hablar mal de una mujer de su hermano y su hermano le entra hasta los golpes. Pero delante de ese mismo hermano usted puede hablar mal de Cristo y ni se inmuta. Le da igual. Porque lo principal para nosotros muchas veces no es Cristo. Y no le estoy diciendo que tiene que pelear. Pero hermano, pero así como nos ofende que nos hablen de la gente que amamos, nos tiene que ofender decir que hablen mal del Dios que decimos amar. No nos puede parecer algo normal. Estoy seguro que si aquí un hermano, alguien golpea a su esposa y yo hubiera estado en un supermercado, llega la esposa me saluda y alguien le entra a golpes a la esposa y yo estoy parado ahí y no me meto. Cuando ese hermano me mire, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? Cuando la esposa le diga, ahí estaba el pastor Miguel y no hizo nada. ¿Qué va a pensar ese hermano de mí? ¿Qué va a decir ese hermano de mí? ¿Se va a enojar? ¿Qué cree usted? Claro que sí. Y si es posible, hasta me va a querer entrar a los golpes. Por la razón de que no me metí a defender a su amada. Ahora, ¿cuántas veces han hablado mal de Cristo y tú ni te inmutas? Te da igual. Pues, cada quien. Y no te digo que te pelees, pero presenta defensa de lo que tú crees. Y hazlo correctamente para que la gente escuche el evangelio de Jesucristo. Verso 9. ¿Lo tienen? Vuelva ahí. Romanos capítulo 1, verso 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo, sin conocer personalmente a los hermanos de Roma, le servía de la única forma que le podía servir. ¿Cuál era esa? Orando, hermano. Si hay una forma real de que usted puede mostrar amor por su hermano, por su pastor, por su familia, ¿cuál es? Orando por ellos. Pablo dice, Dios me es testigo que es verdad que yo los anhelaba, yo anhelo ir allá y anhelo orar siempre por ustedes. Ahora, aquí le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántos de nosotros realmente oramos los unos por los otros? ¿Cuántos de nosotros realmente cuando vamos en oración y empezamos a pedir por nosotros, bendice mi trabajo, bendice a mis hijos, bendice mi negocio, bendice la obra que hago con mis manos, Señor, mira que muchos ni nos acordamos de los otros, hermano? Y en esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, que se amen. Y una forma de demostrar amor por nuestro hermano es orando los unos por los otros.
Si tú no estás orando por tu hermano, hazlo de hoy en adelante, hermano. Pídele perdón a Dios y empecemos a orar los unos por los otros. Y una manera, como le digo, de demostrar amor por los hermanos es orar por ellos. Verso 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Algo que vemos repetitivamente en las cartas de Pablo, amado hermano, es que él era un intercesor, orador, alguien que oraba por sus hermanos, rogando, dice, en todo tiempo por sus hermanos en la fe. Lo vemos, amado hermano, en cada una de las cartas que Pablo escribe. Vaya a Efesios, capítulo 1, versos 16 al 19. Vamos a ver dos ejemplos de ser un intercesor por sus hermanos. Efesios, capítulo 1, versos 16 al 19. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: no ceso de dar gracias por vosotros. Está hablando de la iglesia de Éfeso, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Pero le digo, si usted no está orando por sus hermanos, empiece a hacerlo, hermano. Si de verdad es cristiano. Si no, siga su vida normal. Esto es para cristianos, para los hijos de Dios. Dice, pidiéndole que Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación y en mejor conocimiento de Él. Ahora mira, eso es lo que le dice Pablo a los Efesios. Ahora vaya a Colosenses capítulo 1, del 9 al 12, ahí más adelante, hermano. Colosenses capítulo 1, versos 9 al 12. Dice la palabra de Dios: por esta razón también nosotros, el día que supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual. ¿Qué hacía Pablo por sus hermanos y las iglesias? Oraba. Hermano, mire, a veces vamos a tener necesidades y a veces tal vez la necesidad va a ser económica y a veces no vamos a poder ayudar porque no podemos. Pero eso no quiere decir que no tenemos que orar. Hermano, las dos cosas van de la mano. Santiago, cuando leíamos su carta y estudiábamos su carta, decía, la fe sin obra es muerta. Pero cuando usted no puede hacer una cosa, no deje de hacer la otra. Ore por su hermano. Y los que podemos, vamos a ayudar. Y si no podemos, los que pueden lo van a hacer. Pero algo que tenemos que hacer los unos por los otros es orar sin cesar, dice la palabra. Pablo sabe que si es la voluntad de Dios, él va a ir a Roma. Él no tiene duda. Pero Pablo no se queda pasivo, sino que él va en oración a Dios para que Dios le facilite su viaje. Hay gente que me ha dicho, bueno, tú dices que Dios sabe todo. Amén. ¿Y entonces para qué oro? ¿Te has preguntado eso? Si Dios sabe todo, ¿para qué oro? Para reconocerlo a Él, hermano. Para saber que todo lo que pasa es por Él. Y para saber la voluntad de Él. Orar es intercambiar deseos. Yo le digo a Dios lo que deseo y Dios me va a decir lo que Él tiene para mí. Dios, cada vez que nosotros nos hincamos en la mañana, no le estamos leyendo el periódico de la mañana donde están las noticias más nuevas. Dios ya sabe, pero Dios quiere que tú le digas lo que tú deseas. Es como un padre a un hijo. Cuando un padre mira a su hijo que los zapatos le están desgastando, ¿a poco no sabe que le tiene que comprar zapatos? Sí, ¿verdad? Pero hay un momento, amado hermano, donde el hijo llega y le dice, papá, ¿me puedes comprar un par de zapatos? ¿Ya lo habías notado? Sí, pero estaba esperando ese momento y le dice, sí, claro que sí, hijo, te voy a comprar un par de zapatos. Pero quiero los Jordan, que valen 1,200. No, te voy a comprar unos de 70 si quieres. Dios nos va a dar siempre lo que necesitamos, no lo que deseamos, hermano. Grábese eso en la cabeza. Amén. Y vamos a darle gloria a Dios en todo. Ahora, ¿por qué Pablo no había ido a Roma? El versículo 13 lo explica. Mira lo que dice el versículo 13. Romanos 1:13 dice,
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Se habían presentado estorbos, dije Pablo, estorbos que no lo habían dejado ir. Y en esta carta, amado hermano, aquí en este capítulo no se explica cuál era esos estorbos, pero posiblemente era la obra que Pablo estaba haciendo en otras iglesias. Lo puede leer en su casa, amado hermano, en Hechos 19 y 20. Capítulo 19 y capítulo 20 habla de eso. Como también con la convicción de que había que subir a Jerusalén con unas ofrendas que le habían dado las iglesias gentiles. Y ahora sí lo vamos a ver. Vaya a Romanos, capítulo 15, 22 al 29. Porque aquí nos dice, he sido estorbado, ¿pero de qué? Y entonces, aquellos hermanos que les gusta hacer eisegesis, ponerle lo que ellos dicen, estaba estorbado por Satanás, por los demonios, por un emisario. No, no siempre es Satanás, hermano. No siempre es un emisario del diablo que nos va a servir de estorbo. Muchas veces en el trabajo, la obra. Mira lo que dice. Por esta razón muchas veces me he visto impedido ir a vosotros. Este es el contexto posterior en el capítulo 15. Ahora, no quedando ya más lugar para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos y pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén. Estos eran los estorbos que había tenido el apóstol. A Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, hermano, no siempre es Satanás. Por eso tenemos que estudiar la Biblia en su contexto. No inventarnos lo que queremos que diga eso para hacer una falsa doctrina. En el verso 11, dice el verso 11, hermano. Porque deseo, vaya ahí al verso 11. Dice, porque deseo verlos para comunicarle algún don espiritual al fin de que seáis, ¿qué dice? Confirmado. Al fin que seas. ¿Cuál era el anhelo que tenía Pablo de ir a Roma? Y el deseo de Pablo de ir a Roma era, ¿para qué dice ahí? Para comunicarles algún regalo. Recuerde, un don es un regalo espiritual. Ahora, volvemos a lo que estamos hablando. Hay personas que empiezan a... Déjeme tomar agua, hermano, que el polen me anda la garganta muerta. Aquí muchos, dice, un don espiritual le quería dar Pablo a la iglesia de Roma. Y empiezan a especular que tal vez era que Pablo les iba a ir a imponer las manos a los romanos para que recibieran el don de sanidad, para que recibieran el don de ciencia, para que recibieran un don, amado hermano, de profecía o algo extraordinario. Pero la verdad es que la respuesta la da el mismo contexto. Verso 12. Mira lo que dice el verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. El regalo que Pablo quería darle a los romanos era compartir el evangelio con ellos y decirles lo que él había conocido y lo que Cristo había hecho a través del evangelio. Si no me cree, amados hermanos, mire el contexto del verso 15. Ahí lo dice bien claro. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos ¿el qué? El evangelio. Ya lo ha dicho 4 veces, amado hermano. Pronto estoy en anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ve que no es nada espectacular? Es que quiero que imponer mis manos para darles el don del Espíritu Santo y darles el don de lengua. No. Pablo lo que quería ir a hacer a Roma era predicar la palabra de Dios y ser confirmados por medio del evangelio, amado hermano. A los romanos era todo. No era ningún don espectacular.
Solo Pablo le quería compartir lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo a través de su santo evangelio. El propósito para Pablo ir a ver a los romanos es lo que quiere compartir el evangelio, pero a alguien le está enviando esta carta. Y era la pregunta que le hice al empezar. ¿A quién le tenemos que compartir el evangelio? Y mucha gente dice, a los inconversos, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo Pablo en el versículo 8? La fe de ustedes, romanos, es conocida por todo el mundo. La carta va dirigida ¿a quién? ¿A una iglesia o a los mundanos? A una iglesia. ¿Y cuál es el deseo de Pablo de ir a esa iglesia a predicar el qué? El evangelio. Es todo, hermano. A veces queremos hacer espectacular las cosas para sentirnos poderosos. No, tenemos que predicar el evangelio. Si tienes un don dado por Dios extraordinario, es hablar la palabra de Dios con denuedo. Extraordinario. Porque esa palabra que prediques puede pasar a alguien de muerte a vida. Mira lo que dijo Charles Spurgeon en una cita de un libro que tiene él, y cito: el evangelio no solo salva a pecadores, sino que también alimenta a los santos. El evangelio es alimento, la palabra de Dios es alimento, amado hermano. Jesús dijo, amado hermano, santifícalos en tu verdad, en su oración pastoral. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, el evangelio. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Como le digo, hermano, hoy vamos a ir profundizando más en el estudio. Ahora vamos a dar bistec, pues. Vamos a dejar un ratito la lechita. Dice, pues nada me he propuesto saber entre vosotros, excepto, dice Pablo, a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, imagínate, para los judíos. Pablo dice, para los judíos este evangelio, ¿qué es? Tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un rey poderoso que los iba a libertar, ¿va? Y ese rey, ese Mesías prometido viene y muere crucificado. No, esto me hace tropezar, yo no puedo creer en eso. Ahora, para los gentiles, ¿qué es? Locura. ¿Por qué? Imagínate los griegos, imagínate los de los ¿cómo se llaman? Los imperios más grandes que habían, los macedonios, que tenían poder y decía, ¿cómo un Dios va a venir y no defiende a nadie, sino que muere crucificado? Y el Dios de ellos es un hombre, cuando ellos creían en puras deidades. Eso era locura para una persona. Pero para Pablo, ¿qué era el evangelio? Poder de Dios. ¿Qué es el evangelio para ti, hermano? Hermano, el evangelio es eso. El evangelio es poder de Dios. Ahora, verso 13. Volvamos ahí, capítulo 1, verso 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo está diciendo, quiero ir donde ustedes, esto es a Roma, compartir el evangelio y tener algún fruto. Esto es que más personas, amado hermano, vengan a Cristo como en las demás iglesias. Aquí muchos leen y dicen, quiero tener un fruto. Pablo de seguro quiere ir a ver si recoge una ofrenda también allá. Y muchas personas, yo he escuchado esto, predicadores que dicen, bueno hermano, yo vine y le serví aquí, es justo que yo recoja algún fruto de esta iglesia. ¿Y cuál es el fruto que quieren? Billete. No, Pablo está preocupado no por el billete. Mira hermano, Pablo sin ninguna duda era inmensamente rico antes de conocer a Cristo. ¿Se acuerda con quién estudió Pablo? Con Gamaliel. Era el mejor maestro lo que había ahí. No cualquiera estudiaba. Antes, acuérdese, el alumno escogía a su maestro como podía pagarle. Pablo tuvo mucho dinero, seguro que tuvo mucho dinero. Estaba en el Sanedrín. Pero Pablo renunció a todo, amado hermano, por Jesucristo.
Y él, su vida era predicar a Cristo. Eso era lo que llenaba a Pablo en las iglesias. Cuando él predicaba, él lo que quería era tener algún fruto, alguien que viniera a los pies de Cristo por medio del evangelio. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Como le decía al principio, ¿deudor de qué? De la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le encomendó. Ve a todas las naciones y háblale del evangelio. Pablo se sentía en deuda. Yo te pregunto, ¿y tú? ¿Te has sentido mal algún día porque no le hablas el evangelio a nadie? Hermano, nos tiene que sentir horriblemente mal si somos cristianos. Hablar de todo, todo el tiempo hablamos de todo menos del evangelio. A nadie le ofrecemos el plan de salvación por medio del evangelio. Te tienes que sentir mal. Nos tenemos que sentir mal. Que nuestras conversaciones sean del evangelio, amado hermano. Pablo va a confirmar a los de Roma en el verso 15. Mira lo que dice. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quiere ir a Roma y fortalecer la fe, porque ser cristiano en Roma, amado hermano, no era fácil. Ser cristiano en Roma es como ser cristiano en África ahora, o en Irán, o en Sudán, donde matan y persiguen a los cristianos. En ese tiempo no era fácil. Y Pablo les va a enseñar por medio de la carta y por medio de visitarlo que hay algo más grande que los problemas, que hay algo más grande que la persecución. Y a nosotros nos va a decir también, hay algo más grande que tu aflicción, hay algo más grande que tu enfermedad. Y ese es el evangelio. Por eso estemos preocupados, para predicar el evangelio de Dios que habla de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la preocupación que todo cristiano debería tener. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí el griego es gentiles. A todos los gentiles. Y mira, me llama la atención la palabra que usa en poder. El evangelio es poder de Dios. ¿Sabes cuál es la palabra poder ahí? Dunamis. De donde viene la palabra dinamita. ¿La dinamita es poderosa, sí o no? Pero la dinamita es poderosa para destruir y para matar. Este poder de Dios, este dunamis de Dios, es poderoso para restaurar y para dar vida en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Esta dinamita da vida, no destruye. Si nosotros, amado hermano, nos pusiéramos atención cuando hablamos, nos daríamos cuenta realmente de lo que realmente nos apasiona. Mira, cuando te sientas a hablar con alguien por un largo tiempo, tú te das cuenta que esa persona, ¿qué es lo que más le apasiona? Digamos, hay unos que desde que deciden hablar, amado hermano, hablan de trabajo. No, y que el trabajo, y que aquí, que horas hablando de trabajo. Hay otros que hablan de negocio. No, es que tengo este negocio, tengo este otro negocio y quiero que mi negocio, habla de negocio. Hay otros hermanos que hablan de novelas. ¿Ya viste La Rosa de Guadalupe? ¡Ah! Tremendo eso, que hablan de novelas. Hay otros, amado hermano, que lo que les apasiona es el fútbol. Y desde que se sientan hablan del Real Madrid, del Barcelona, del España, del Olimpia, del América, de las Chivas. Siempre. Esa es su pasión. Hay mujeres que su pasión son los hijos. Hablan de sus hijos todo el tiempo. Te sientas con ellos. Hay hombres que la pasión de ellos es la mujer. Te subes con esa persona, viajas con esa persona, comes con esa persona, te habla de la mujer todo el tiempo. Hay mujeres que su pasión es el hombre. Y todo el día hablan de su hombre. Te pregunto, si te ponemos atención, ¿cuál es tu pasión? ¿Es Cristo? ¿Hablas de Dios todo el tiempo? ¿Te emociona hablar de Dios? ¿Te emociona hablar de Cristo? Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros hoy. Dios nos está diciendo, ¿cuál es tu pasión? Hermano, cualquier pasión que tú tengas es efímera. Va a pasar pronto. Pero Jesucristo, la palabra de Dios dice, mas mi palabra no pasará. Pongamos atención en lo que realmente vale la pena, amado hermano.
Hay tiempo para todo, dijo el Señor, ¿verdad? Para todo. Pero démosle lo primordial a la palabra de Dios, al evangelio que Pablo quiere ir a predicarle a los romanos. Hay algunos que les da esta pena decir que son cristianos, amado hermano. Y cuando les pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú vas a tal iglesia? Sí, voy, pero de vez en cuando voy a esa gente. Yo no soy fanático, Es más, yo voy ahí, yo nunca hago nada ahí, yo no sirvo ahí, solo voy y me siento y escucho la palabra. Pero yo no soy fanático como la gente. Jesús dijo, el que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo me voy a avergonzar de él en el cielo. Hermano, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Arrepintámonos y empezamos a valorar lo que realmente vale la pena. Cuando hacía este estudio, amado hermano, me preguntaba yo también cuántas veces me ha avergonzado del evangelio. Porque no lo he hablado, porque no lo he presentado, porque no se lo digo a todo el mundo. Pablo no le interesaba hablar nada. Una cosa me he propuesto, dijo, y es hablar de Cristo. Que nosotros podamos decir sin ningún miedo, amado hermano, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora estoy vivo en Cristo. Porque antes yo vivía en un lodo cenagoso y Él me rescató de ese lodo cenagoso. Yo vivía en las tinieblas y Él me traspasó al reino de su luz admirable. Yo soy lo que soy por Cristo. A Él le tengo que dar la gloria en todo lo que hago. Ahora, ¿cuál es el verdadero poder de Dios? Gente afuera, ¿cuál es el verdadero poder de Dios? Te van a decir cosas como, bueno, Dios es tan poderoso que Dios hizo el universo. Ahora, ¿es el verdadero poder de Dios hacer el universo? No creo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo habló y se hizo el universo, ¿sí o no? Con el poder de mi boca. Hay unos que dicen, bueno, algo que me maravilla a mí, dicen, es el ser humano, la perfección del cuerpo del ser humano. ¿Cómo una mujer puede llevar un hijo adentro, en su vientre? ¡Wow! Eso es increíble. Es parte del poder de Dios hacer eso. Pero el verdadero poder de Dios, amado hermano, Pablo dijo que era el evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque el evangelio pasa a pecadores como tú y como yo de muerte a vida. Y que le costó a Dios no solo el hablar, le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Antes de morir Cristo por ti y por mí, sudó como gotas de sangre debido a la angustia que experimentó. Antes de morir Cristo por ti y por mí, lo flagelaron, lo escupieron, lo crucificaron. Y Él no se avergonzó de mí. ¿Cómo yo me puedo avergonzar del que me salvó? ¿En qué me convertiría eso? En un mal agradecido. Y cuando solo hablamos de lo que nos importa a nosotros, somos egoístas y mal agradecidos. Tenemos que empezar a cambiar, amado hermano, y dar el fruto por el que nos conozcan allá afuera. Que no nos digan, es que esos dicen que son bíblicos, sino que lo seamos. Es que estos dicen que mucha palabra, pero también tienen fruto. Por los frutos nos vamos a conocer, no por lo que digan de nosotros. Todos tenemos que decir lo que Pablo dijo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Verso 17. Estamos cerrando. Porque en el evangelio dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Dios, por medio de su evangelio, amado hermano, deja ver su justicia. Y si Dios es justo y todos nosotros somos pecadores, ¿qué debería de ser Dios con nosotros? Aniquilarnos, matarnos a todos. Pero esa misma justicia que se refleja en el evangelio, amado hermano, para unos es justicia para muerte, pero para aquellos que creemos es justicia para vida. Y no nuestra justicia como muchos creen, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto. Nosotros llegamos a ser justos, amado hermano, si recibimos la justicia en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces viviremos porque Dios Padre nos
través de su Hijo Jesucristo y nos justifica. Esta justificación, amado hermano, es divina. Por eso Dios tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre para morir por los hombres y 100% Dios para presentarse ante un Dios 3 veces santo. Nadie más lo podía hacer, ni María, ni Suyapa, ni Guadalupe, solamente Dios. Porque tenía que cumplir con una justicia divina. Por eso la fe, y para fe lo que dice el 17 es la fe desde el principio en Jesús y la fe al final también en Jesús. Nada por obras. El hermano Henry leía Habacuc 2:4. Los orgullosos creen que se van a salvar por sus obras. Hermano, ¿sabías que en las iglesias hay gente que se siente mejor que otros? Gente que cree que es mejor que otros porque es él o porque es ella. Yo soy mejor que todos los que están aquí. En la iglesia. Ese orgullo hace pensar a muchos espirituales falsos, amado hermano, es que yo soy bien espiritual. Mira, y hacen todo al revés. La gente espiritualmente falsa hace todo al revés. La Biblia dice, cuando ores, ora en Facebook para que te miren todos y en TikTok. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Cuando tú ores, entra a tu aposento, entra a tu cuarto y cuando entres, cierra detrás de ti la puerta. Para lo que tú pidas en lo secreto, Dios te lo dé en público, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Pero la gente ama orar, como ¿qué dice la Biblia en Mateo? Como los hipócritas, en público. Para que diga, wow, qué bonito ora ese varón. Ese varón sí es elocuente en su oración. Hipócrita le llama Jesús. Hay gente que le gusta ayudar y la Biblia dice que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que hace. La derecha. Ah, pero si yo voy a ayudar y yo no digo que estoy ayudando, entonces ¿qué gracia tiene? Ahora, pregúntate, ¿a quién quiere llevarse la gloria a esta gente que hace eso? ¿La gloria es para Dios o para ellos? Dice la palabra de Dios, si ya te elogiaron, si ya te aplaudieron, si ya te dijeron gracias, eso fue lo que recibiste de parte de Dios. Pero no esperes que Dios te dé nada, eso fue lo que recibiste de parte de la gente, pero Dios no te va a dar nada. Porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia, sigue siendo el mismo. Si Dios te dice, ay, hay uno, hermano, ¿y por qué anda tan triste? Lo miro un poco así agüitado. Varón, para la gloria de Dios. 7 días de ayuno, varón. Puchica, dice que la Biblia dice que cuando ayunes, ¿qué dice? Lávate la cara. Para que si te miren ayunar, no te miren que estás ayunando. Pero hay unos que ya le ganan a Cristo. ¿Por qué anda triste, varón? Y lo miro un poco de él. 41 días de ayuno, hermano. Le gané a Cristo. Pero la gloria es para Dios, varón. Hipócrita. No conoce la palabra de Dios. Se oye bonito, se oye poderoso, pero ya recibió lo que tenía. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso, amado hermano, la gloria en todo lo que hagamos aquí y allá afuera, démosla siempre a nuestro Señor Jesucristo. La justicia con la que nosotros somos justificados no es propia, no es por lo que yo hago, por lo que yo ayudo. Tenemos que hacerlo sí, porque la fe sin obra es muerta. Hermano, pero si das algo, no te tomes una foto, no saques un video, dalo y ya. Mire, a nosotros como iglesia y a mí en mi persona, en lo personal, nos critican porque creen que no ayudamos a nadie. A mí dicen, no, pero es que estos no tienen amor, no ayudan a nadie. Yo no tengo que andar diciéndole a quién le ayudo, hermano. Pero una cosa sí le voy a decir, para que no peque, si ayudamos como iglesia y si ayudamos como persona, como familia. Si ayudamos y mucho. Pero trato de ser bíblico. La Biblia no me dice que toque trompetas, bombos y platillos cuando dé algo y ayude a alguien. Quien lo hace, la Biblia le dice hipócrita. Entonces, tenemos que aprender, amado hermano. La justicia de nosotros, amado hermano, viene de parte de Jesús. Y es por fe. Y esa en la teología se llama, amado hermano, la doble imputación. Estamos terminando hoy, sí. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Vaya ahí, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, para explicar esto.
Dice, y entiéndalo aquí, hermano, por favor. ¿Lo tiene? Esto es muy importante que lo entendamos. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En la teología esto se llama doble imputación. Mi pecado, tu pecado, se le fue puesto a Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, paga todos los pecados de todos los elegidos de Dios. Cristo no vino a hacer posible la salvación. No, Cristo vino a asegurar la salvación de los que eligió desde antes de la creación del mundo. Entonces, ese pecado de nosotros se le es imputado a Cristo y la justicia de Cristo se nos es puesta a nosotros. Ahora, cuando Dios nos mira, ya no mira a Douglas, mira a Cristo en Douglas y dice, este es mi hijo, no por él, sino por Cristo que nos salvó, hermano. Aleluya. Alabanzas al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso es lo que hace la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios no quedó en deuda. Porque si Dios salva a los pecadores sin que nadie pague, Dios es injusto. Eso sí sería injusto. Porque la palabra es clara y acuérdese, Dios no cambia. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, hermanos, si nosotros somos pecadores y la paga es pecado de muerte, y usted dice que ahora si estamos en Cristo, estamos justificados, ¿cómo? Yo no pagué, tú no pagaste, pero Cristo sí pagó por ti. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia en Él ante Dios. Por eso ahora nosotros podemos decir que somos santos. No porque somos perfectos, sino porque esa justicia nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Por Cristo, no por mí. Por eso, vuelvo y le digo, yo no tengo nada en que gloriarme. Y si es que en realidad has venido a Cristo en fe, Dios ya no te ve tu pasado. Si realmente hemos nacido de nuevo, Dios ya no ve nuestro pasado pecaminoso. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Yo sé que de todos aquí habla la gente, hermano. Somos verdaderamente nacidos de Dios. Y dicen cosas, yo no le creo a esta, yo no le creo a aquel, esa gente está mal. Pero si tú has nacido de nuevo y te justificó Dios por medio de Jesucristo, mira lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ya eres santo. No importa lo que diga la gente. Si tú realmente fuiste lavado con la sangre de Cristo, estás limpio. No eres perfecto, pero eres apartado para Él. No importa lo que diga la gente de ti. Si tú fuiste verdaderamente salvo, las palabras, y con esto terminamos, de Isaías 1:18 son para ti y para mí. Isaías capítulo 1 verso 18. Y terminamos, hermano. Mira lo que dice. Isaías capítulo 1 verso 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, cuando te pones a cuentas, cuando me pongo a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana, quedarán. Así nos ve Dios por medio de la justicia de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. No hay que ser muy espectacular, hermano. Hay que ser bíblico. El milagro más grande que una persona puede ver en su vida es dejar de haber sido el pecador que era y vivir en santidad ahora. Eso es lo más grande que puede haber. Por eso muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque a poco es que les ves ese fruto de que fue lavado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias porque le has hablado a tu pueblo, Señor. Gracias porque miércoles a miércoles, domingo a domingo, nos exhorta, Señor, en tu palabra, por medio de tu palabra. Yo quiero quedar claro, Señor, en todo lo que nos das a traer a predicar a tu iglesia, Señor, para que la sangre de nadie corra por mi cabeza, Señor. Y yo te pido perdón por mis errores, Señor, y te pido perdón por la iglesia también, Señor, aunque sabemos que esto es individual.
pero ayúdanos, Señor, a perseverar en ti cada día, Señor. Sabemos y reconocemos que perseveramos porque tú nos preservas, Señor. Pero ayúdanos a cada día, Señor, ser santos como tú eres santos. Sabemos que tú eres el querer, tú pones el querer como el hacer en nosotros, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo, Señor. Quítanos toda pereza espiritual, quítanos todo cansancio, quítanos todo, Padre, y principalmente quita la idolatría que hay en tu pueblo, Señor, para que te puedan poner en primer lugar, Señor, y te podamos adorar solamente a ti, ponerte como lo principal que haya en nuestra vida, Señor, porque queremos un día presentarnos ante ti, dar el peso correcto, Señor, para que nos digas ese día, pasa al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. En lo poco, 2 días te pedía que te congregaras y en ese poco me fuiste fiel, pero ahora en lo mucho te pondré porque te vas a gozar eternamente, glorificando y exaltando a mi Hijo. Gracias porque eres bueno, Señor, y a ti te plació, Señor, en tu misericordia, en tu amor, en tu soberanía escogernos, Señor, para que fuéramos santos y sin mancha ante ti por medio de la justicia de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a dar el tiempo de preguntas y respuestas si es que las hay. Si no las hay, vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a pasar a la página de Facebook. Y si no hay preguntas en Facebook, vamos a quedar despedidos. Bueno, parece que no hay preguntas, hermano. Hermano Henry. Gracias, hermano. Amén. ¿Cree que la razón por la que no predicamos el Evangelio, aunque sabemos que tenemos la obligación, o que no lo predicamos todos los días, porque eso no me pasa a mí, y a veces me siento culpable por no predicar el Evangelio todos los días, aunque sea alguna persona? ¿Cree que la razón es porque no meditamos en lo que Dios nos ha perdonado? Amén. Somos mal agradecidos. Pablo, pero decía, no tengo otra cosa que hacer ni de decir, solo presentar a Cristo. Todo lo demás para mí es basura. Yo quiero dedicarme en vida y alma a Jesucristo, porque soy deudor. Porque antes yo no merecía esto, antes yo perseguía a la iglesia. Y aún así Dios me perdonó. El agradecimiento en Dios es el que nos hace diferentes, hermano. El que nos hace poner a Dios primero que todas las cosas. Llámese como se llame, hijos, trabajo, dinero, fama, todo. El amor a Dios es primero y uno primero le sirve a Dios. Y era lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Sí? Es por malagradecidos que no servimos como deberíamos de servir. Amén. ¿Alguien más? Bueno, y no hay pregunta aquí, hay pregunta en Facebook, hermano, ¿no? Entonces vamos a quedar despedidos. Hermano, la recomendación de nuevo, tráigase un lápiz, tráigase un papel, escriba, porque la cosa es que aprendamos y que avancemos. Y esta carta cada domingo se va a ir poniendo más interesante. Vamos a entrar más profundo en la teología y tenemos que tener claro lo que estamos entendiendo para presentar defensa de lo que creemos. Amén. A los amigos y hermanos que van a ver este video en YouTube o en la página de Facebook, Dios los bendiga grandemente. Gracias por seguirnos, gracias porque Dios te está poniendo en tu corazón escuchar las predicaciones y ayúdanos a compartirnos para llegar a más personas con la sana doctrina del Señor. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra, Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles a las 7, hermanos. Amén. Dios los bendiga, estamos despedidos.